Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta que sería la sexta ocasión que voy a hablar sobre este proceso de irnos convirtiendo en psicoterapeutas. Y como siempre es un poco contar un poco la historia, es tratar de ir sembrando esta idea de que irnos haciendo terapeutas no es un asunto académico, no es un asunto nada más académico, porque también lo es, sino que es un proceso de ir entendiendo la mente humana, no necesariamente cómo funciona a nivel orgánico, a nivel biológico, sino cómo funciona a nivel relaciones, ¿no? Cómo funciona en mi relación con otros, cómo relaciona la mente humana, sus funciones conmigo mismo, con su propósito de vida, en fin, cómo es que nos vamos haciendo las personas que somos. Y el psicoterapeuta es aquel que comprende eh, mm, eso un poco más a fondo que otras personas y que puede, desde esta comprensión, ser un acompañante, quizás en algunas ocasiones un guía, una persona que propone caminos, pero yo creo que lo más fundamental es alguien que se para a un lado en las crisis de otro y que está ahí firme, íntegro, congruente en el dolor, en el sinsentido, en el miedo del otro, ¿no? Y en esta ocasión les comparto cómo es que conocí los grupos de encuentro y qué huella dejaron en mí los grupos de encuentro que inventó Carl Rogers, ¿no? Carl Rogers fue mi primer maestro de psicoterapia a nivel teórico, porque no lo conocí, pero fue el primero que yo quise emular, conocer, entender, ¿no? Y es porque es muy sencillo. Él básicamente dice que si yo comprendo empáticamente lo que el otro está viviendo, si yo puedo mantenerme apreciando la humanidad del otro, independientemente de que las conductas me parezcan o no muy buenas o muy malas o patológicas, o que yo pueda mantenerme apreciando esa humanidad y que yo pueda quedarme en el fuego de esa relación sin echarme para atrás, manteniendo mi congruencia, manteniendo mi presencia, entonces crearé o co-crearé con el otro un ambiente suficientemente seguro para que el otro pueda explorarse, pueda decir lo que nunca dice, pueda pensar lo que nunca piensa, pueda creer lo que cree, aunque a veces no se atreve a creer que lo cree. Y ese primer encuentro para mí fue atemorizante, como siempre, entrar en un grupo de gente que no conozco, no sabía de qué se trataba. Yo me acuerdo que me puse en una esquina, yo veía que las personas no sabían de qué se trataba tampoco, y algunos empezaban a hablar de una cosa, algunos empezaban a quejar de que no les decían los facilitadores que qué hacer. Y de pronto, como mágicamente, por eso creo que la teoría modular de la mente es una buena explicación para esto, es como si un módulo de mi mente hubiera tomado el control sobre mí, un módulo que yo no conocía, y hubiera empujado a mi cuerpo a participar, revelando historias mías que me parecían muy privadas y que no debían de saberlas en un grupo de desconocidos. Sin embargo, algo pasó, mi mente me aventó, algo en mi mente me aventó y yo empecé a hablar de ese periodo en la secundaria en el que fui expulsado del Instituto Potosino de San Luis Potosí y, y estaba ocultando esta expulsión de mis papás y de mis compañeros y del mundo, y yo pasaba muchas horas por las calles caminando, esperando que se acabara el plazo de una semana por el que había sido expulsado por no llevar la tarea. Me descubrieron, un amigo me denunció, eh, el director del Instituto Potosino, que en aquel entonces era Marco Antonio Flores Meyer, me dijo que yo iba a terminar en la cárcel. En fin, fue un momento muy, muy difícil y que hasta antes de ese grupo de encuentro era un momento del que yo no hablaba,
porque era muy vergonzoso el mal manejo que hice de mí durante la secundaria, ¿no? Estaba muy avergonzado del mal manejo que hice de mi vida. Y, y yo veía cómo me veían y yo no sentía que me estuvieran juzgando, pero sobre todo hubo un momento al final de la sesión, de mi hablar en la sesión, en que una de las personas que fungían como facilitadoras se me quedó viendo y dijo, lo único que me pasa, Carlos, es que imagino a un niño muy solo y muy perdido. Y me darían muchas ganas poder viajar al pasado y encontrarme con ese niño y poder darle un abrazo. Y esas palabras fueron una fuente de transformación. Mi vida se sintió distinta a partir de ese momento. Es como si literal yo hubiera viajado al pasado y le hubiera dado un abrazo a ese niño. Yo hubiera podido verlo con los ojos de un adulto que nota que el niño que fue estaba solo y perdido. No era un adulto que tuviera que hacer un muy buen manejo de la situación. Y creo que eso ha sido fundamental en mi manera de entender la terapia, no solamente las actitudes de comprensión, las actitudes de aprecio positivo e incondicional, no solamente la congruencia, sino este valor del viaje al pasado para llevar una luz distinta, una comprensión distinta a esos momentos que se veían tan terribles y que en realidad fueron lo mejor que pudiste hacer. Gracias.